Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es 18 de agosto, son las 7 horas 54 minutos. Hemos tenido problemas técnicos. Vamos a iniciar nuestra clase octava dedicada a la iniciación a la astrología. Para ello, pues estamos compartiendo pantalla y haré un pequeño resumen eh, de lo que hemos visto hasta la fecha y lo que falta. Para ello, pues tengo que remontarme a algunas gráficas, a unas exposiciones que hemos hecho. Bueno, habíamos tomado referencia varios modelos metodológicos de interpretación y uno de ellos son el de Juan Estadela, uno de los mejores, porque está más actualizado en cuanto a nuevas tendencias en el mecanismo de la interpretación. No ha sido fácil, no ha habido un gremio coherente. Cada astrólogo tiene su propia metodología, pero hay elementos, algunos que otros, que sí ya están todos unificándolos, ¿sí? Entre esos, pues habíamos visto cómo maneja las principales configuraciones y los resumen en 26 puntos, otros 36 puntos a seguir. Este es el general, ¿sí? Que es mirando los hemisferios, como hemos visto, los cuadrantes, mirar los modelos planetarios. Eh, Nuestro programa a veces es insuficiente, Solarfan no saca muy bien eso. Otros trabajan mejor eso, ¿sí? Pero el Solarfan no tiene, digamos, este tipo de presentación. Lo tiene pero en el reporte, pero no, a veces habla de qué tipo de modelo planetario tiene. Lo mismo pueden haber modelos los aspectos. La figura modelo geométrico de los aspectos. Esto lo vimos. Sí, esto lo vimos, aunque el SolarFi no se dedica mucho a eso. Otros programas sí lo hacen. ¿Para qué? Lo que sí vimos fue todo lo que era las triplicidades con sus elementos, las cuadruplicidades con sus modos, cardinal, fijo y común. Polaridades sí hemos visto, polaridades yin-yang, como le llaman, o polaridad positiva negativa de los signos. Luego, centrada una parte era mirar en detalle pues algunos significadores universales como el ascendente, el signo solar, el signo lunar, el regente natal y ciertas condiciones que a veces presentan los esquemas en la presentación misma. Por ejemplo, cuando se presentan aglomeraciones de planetas, en los signos, en las casas. Y mirar este séptimo punto si era clave. Mirar el estado cósmico de los planetas, que eran las dignidades, debilidades, y aquello que eran las dignidades y debilidades accidentales. Para ello hicimos algo, todo esto ya lo hemos visto. Hicimos algo interesante, que era mirar dentro de las técnicas y procedimientos de la interpretación astrológica. La dignidad más importante era las regencias o domicilio o regentes y la exaltación. La trigonocracia es un término de la astrología medieval, no se aplica más bien los decanatos. Y las debilidades que eran aquellas donde los planetas están en su peor momento, ya sea en detrimento, exilio o la caída, que es el signo opuesto de lo anterior, de la exaltación y del domicilio o regencia.
Y las accidentales es aquellas en las cuales se encuentra uno que otro condición tales como que el planeta es triangular, cuando hay afinidad entre el planeta con la casa respectiva, cuando el movimiento del planeta es directo a través del signo, los planetas tienen movimiento directo, se quedan estacionarios, retrógrados, porque esa es la perspectiva desde la Tierra que se ve. Cuando se encuentran en elevación con respecto el uno al otro, cuando es oriental, occidental con respecto al Sol, cuando están en recesión mutua por domicilio, por exaltación. Y había también las debilidades accidentales que hay que tener en cuenta. Cuando un planeta está en casa 6, 8, 12, es alerta, es una alerta que no, porque estas casas son muy fatales, ¿sí? Tienen un significado muy violento de transformación, de muerte, de enfermedad, de prisión, de exilio, ¿sí? Cuando hay casos de que los planetas se vuelven peregrinos, o sea, no tienen ninguna dignidad que lo caracteriza. Entonces, ¿cuál es la naturaleza básica de esos planetas? ¿Sí? Y se va a encontrar uno cuando a un planeta no tiene aspecto. Aquí, siguiendo la metodología Staela, nos dice cuando hay intersección de los planetas, de los signos, y también de planetas, por supuesto, en las cúspides. Estrella fija no vimos, porque eso es una materia muy compleja, muy propia de mirar otros soles además del Sol. Nosotros apenas nos dedicamos a la astrología nuestra, que es la astrología genelíaca del sistema solar. Los nodos no tienen tantas aplicaciones, aunque le han dado mucho bombo y platillo a eso, a la misma condición. Pero no lo veo así. Partes arábigas. Bueno, ya les voy a mostrar qué son las partes arábigas. La parte de aspectos sí hay que tener en cuenta mucho el modelo, la clase de aspecto, a dónde va, al medio cielo, al ascendente, a los ángulos o cúspides, si tienen corregido un esquema. Aspectos entre los mismos planetas que se llaman interplanetarios, el tipo de aspecto, las más importantes, la conjunción, la cuadratura, el trígono, la oposición. Y hay algunas menores que tienen también su importancia, pero muy mínima, como el semisestil, la semicuadratura, la sesquicuadratura y el quinconcio. Hay que mirar también los planetas con más aspectos, planetas en el ascendente o en el medio cielo, que son los lugares más significativos. Y hay unos que hay que mirar otras cosas, pero ese ya es muy propio de manejo con los años, de interpretando, como son el Padán, que es la salida y caída de los planetas. Aspectos por declinación, que es otro tipo de medida, los anticios y contracticios, que son con referencia a un punto especial, ya sea en el Ecuador o el Ecuador en el eje central, casa 10, casa 1, encuadramiento de factores radicales, los puntos medios, eso sí lo podemos ver ahora, planeta más elevado, dirección, velocidad planetaria. Y análisis multidimensional de la carta, y finalmente llegar a lo que se llama astrología y salud y edades y ciclos planetarios. Es que cuando a ustedes les preguntan, aquí va lo esencial. Habíamos dicho que los elementos claves para tener un esquema es tener el conjunto metodológico a tener en cuenta son los elementos, que eran los fuego, tierra, agua y aire,
La división del zodiaco, que es la división por modos, que son cardinal, fijo y común. Tener un poquito conocimiento de los signos propios y sobre todo la interpretación de las casas, por supuesto. Digamos, es fundamental dentro de una interpretación. Ya debe tener la experiencia la persona en ese campo, ¿sí? Voy resumiendo y voy acabando cada una de estas partes. Quien no entienda, por favor, me pide la palabra. Hay otras metodologías cuyos libros en la bibliografía les extendí y compartí. Sobre todo, casi todos están en una serie de preguntas que tienen que tener su respuesta cuando hagan el análisis de la carta, ¿sí? Vuelve nuevamente a metodologías que ya vimos: cuántos planetas encima, debajo del horizonte, cuántos al este, al oeste, el modelo planetario, si hay preponderancia por casas, cuántos planetas en casas, angulares, sucedentes, cadentes, los elementos y las cualidades, cuántos planetas están dignificados, cuánto está en detrimento, caída. Fíjate que todos repiten lo mismo, pero aquí ya lo hacen en forma de preguntas que deben tener una respuesta cuando entran al mismo. Y después se entra el detalle de cada uno, ¿sí? Entonces, para entrar al detalle, sí puede uno descomponer el esquema como tal, ¿sí? Y ahí es donde se reclama ese análisis multidimensional de la carta, que se resume así: el modelo de interpretación simplificado. Hay otros que hay que tener en cuenta, como la carta de concepción, elementos varios que han surgido con el tiempo y los tienen en consideración, como los planetoides o asteroides como Quirón, Ceres, Palas, Justo, Vesta. Hay más de 200. Hay unos puntos de referencia como el vértice, el antivértice, que es la primer vertical, punto este o ascendente ecuatorial, el centro galáctico y la luna negra o Lili, que son puntos, digamos, virtuales. Voy pasando, algunos ya lo vimos, voy cerrando, y para explicarlo de esta noche. Bueno, habíamos dicho también de que las clases de astrología, ¿sí? Esta división que se hacen por ramas: la geocéntrica, la heliocéntrica. Nosotros estamos mirando en la natal o genialíaca, esta que ven acá. Esta, natal o genialíaca, esta que ven acá. Ya hay otras de acuerdo a su naturaleza, como la horaria, que es mirar directamente los tránsitos del momento. La eleccionar, que busca ciertas fechas claves para un evento que ustedes quieran organizar, desde la organización de una empresa, un viaje, estudios. Es cuando la persona dice: bueno, ¿cuándo es el momento propicio para viajar? O yo tengo que un viaje, cuando lo programo. Yo tengo, si sigo en el trabajo, tengo una oportunidad de ascenso o de iniciar más actividades. ¿Cuándo es el momento? La mundana judicial es la mundial, la que hace los ciclos y analiza todo la condición mundial de lo que está pasando. La médica es muy especializada. Estoy armando todo un documento sobre astrología médica a través de la historia.
La meteorológica es dedicada a mirar las alteraciones del clima, vientos, huracanes, mareas, etc. La agrícola es unos almanaques para que se tomen muy en cuenta la luna para la siembra, cultivos, corte, hasta el corte de cabello. Hay unas muy propias como la lunar o solar que son más individuales, depende de la persona. Y este campo de la predictiva es un campo muy amplio, en la cual la predictiva tiene muchas técnicas, ¿sí? Esas son las técnicas predictivas. Y dentro de las clases de técnicas pues está mover el zodiaco, ya están los tránsitos planetarios, poner a mover el sol, la luna y otros que son que han seguido, que se han descubierto en el tiempo y que tienen una incidencia clave, fundamental, regular, propia para hacer este tipo de predicciones. Entre esas las direcciones primarias, las secundarias, las terciarias, las simbólicas y unas más avanzadas que no me extenderé sobre eso, ¿sí? Seguimos. Habíamos dicho también esta parte sobre la división de la astrología, el nuevo concepto que se tiene, que es dejarla tradicional, o sea, el siglo XV, el siglo II, el medioevo, desde el siglo XI hasta el siglo XVIII, y mirar la moderna hasta el siglo XVIII, finales de XVIII, empezar la moderna con el siglo XIX y XX, XXI hasta la fecha, ¿sí? Pero veíamos que eso se manejan bajo el concepto de dos tipos de zodiaco, uno que se llama tropical y otro que se llama sideral. Es decir, el tropical es el que se usa actualmente, que estaba dando las explicaciones. Ahí todo está quieto, los signos del zodiaco son de 30 grados cada uno, lo único que se va a mover con el tiempo son los planetas, pero a un zodiaco que está fijo, estacional, se le llama tropical, porque sigue las estaciones. Y hay otros zodiacos en los cuales hay otras escuelas que se dedican a ello, que son los zodiacos sideralistas, son los zodiacos de precesión de los equinoccios, ¿sí? O bien zodiacos con movimiento simbólico como hacen los hindúes. Esta parte, y por supuesto tiene la interpretación. Entre esos pues la helenística medieval en esa época, la helenística es de los griegos, ¿sí? Y la medieval ya es de los árabes, que llegaron ahí, trajeron ese saber a Europa y ahí se fue consolidando todo un corpus hermético de astrología, o sea, una enseñanza que se preservaba con el tiempo. Pero realmente se dedicaban los juzgamientos que hacían antes eran para dinastías y familias, era muy discriminatoria, muy selecta, muy sectaria, muy elitista la astrología, ¿sí? Entonces, y los astrólogos eran financiados, promovidos, los mecenas eran los reyes, príncipes. Había pocos astrólogos, la verdad es que había pocos astrólogos. Y se dedicaban a mirar son la parte de reyes, de potentados, de actividades individuales, pero de personajes muy especiales, que marcaran que hicieran historia, ¿sí? Por eso esa técnica se dividió y con el tiempo pues tuvieron estos tipos de relaciones, ¿sí?
y de interpretación. Por ejemplo, lo que llaman sinastría es una astrología donde se comparan dos personas o sucesos y se mira la afinidad o rechazo que tiene ello. En cuanto hay que conocer muy bien la naturaleza esencial de los planetas, de las casas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy el tema de hoy es mirar otros. Hay un autor llamado, otro modelo. Hay un autor que se llama, perdón, no. Bueno, aquí está. Este es un personaje que se llama Brigone, Jerónimo Brigone, o Brigone. Este es un argentino, escribió este libro, Manual de Técnicas de Síntesis Astrológica del Camino del Mapa Natal. A mí me pareció extraordinario la metodología de él, pero ya muy especializada. Voy a dar una explicación sobre eso. Y en este tipo de astrología, en el juzgamiento, es una evaluación que se hace dándole valores. Y alrededor de 36, un cuestionario de 36 áreas que hay que mirar. Y sobre eso cada área se evalúa. Y al fin, estamos hablando de la interpretación natal, no más, la natal. Entonces, cada día crece más el método de interpretar, le descifran a uno todo, ¿sí? Prácticamente el temperamento, el carácter y todo eso. Veamos a ver en qué consiste este. Este es muy sencillo. Este maneja una serie de, primero unos aforismos que hay que tener en cuenta sobre signos, planetas, casas, para ir creando un lenguaje. Luego se entra prácticamente por acá, aquí los cuestionarios, por acá, aquí comienza. La guía para interpretar un esquema. Entonces dice, observe por un momento la carta. ¿Qué cosa le llama particularmente la atención? Consigne al menos 5. ¿Qué le sugiere? Voy a poner el ejemplo que tenemos de nuestro candidato a la presidencia, perdón, ya no es candidato, ya es presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gustavo Petro, aquí está. Este es el esquema de él. Entonces dice que analice a ver qué le llama la atención cuando uno mira un esquema de esto. Pues dentro del lenguaje que ya estamos nosotros soltando, aprendiendo, es un lenguaje que son los signos, los planetas en los signos, las casas. Entonces lo primero que nos llama la atención son las casas, ¿sí? ¿Qué casas hay implicadas? ¿Sí? Hay la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 10, la 11. Vemos que hay algunas que no actúan, como la 2, como la 12, como la 2, como la 8 o como la 9. O sea, estamos hablando de 1, 2, 3, 4 casas que están solas, no se encuentra nada. Entonces ahí comienza la técnica de interpretar, empezando por mirar este tipo de eventos. Entonces
Él dice, comenta, a través de un cuestionario que hay que diligenciarlo, pero le van poniendo un puntaje. Entonces, primero empieza a visualizar el esquema. Ustedes cogen el esquema y a veces la metodología mía es que yo a veces cojo un esquema y le doy vueltas y empiezo a mirar, a contemplar un esquema, porque como es tan complejo, se mete uno en el, digamos, en un análisis psicológico a la persona. A veces asume uno como el rol de esa persona para sentir la influencia planetaria. Entonces, por eso es que recomiendo acá que primero hagan esto. Observen primero por un momento la carta. Muchos la llevan, la imprimen, la tienen, o sea, la graban para que como es un mandala, es una figura que estática, pero que le va a decir todo, va a descifrar todo un universo personal personal del destino de una persona, del destino y del destino. Segundo, ¿cuáles son las búsquedas de intereses y motivaciones del sujeto según la preponderancia y carencias zodiacales? Hay que mirar lo que son los elementos y las modalidades, que ya lo vimos, se lo sacan los esquemas, los programas. Entonces ahí uno mira esa parte. Muchos recomiendan a veces interactuar con la persona para hacerle esas preguntas, a veces buscando cuáles son los intereses y si cumple o motivaciones de las personas y sus preocupaciones o carencias. Muchas veces uno los plantea, ¿sí?, para que la persona obtenga una respuesta. Hay que mirar dice cuáles son los ámbitos, situaciones, circunstancias o temas en los cuales va a perseguir esa búsqueda según la preponderancia y carencias mundanas o domales por casas, por hemisferio, en que se diferencia más claramente con sus tendencias iniciales. Eso es muy propio a veces un esquema mira esa parte para ir mirando ya en qué carece, qué tiene y qué le falta. Uno hay que mirar, hay algunos planetas que consideraría como particularmente importante en esta carta. ¿Cuáles son? ¿Por qué? O sea, ¿en qué términos técnicos? ¿Qué le sugiere la prominencia, sobre todo en términos de comportamiento y cómo se combinan con la anterior? Fíjate que aquí ya estas preguntas ya pues obedecen ya a más experiencia que se tenga al mismo, ¿sí? ¿Qué propósito de individuo puede asociar con usted el sol según su posición y signo en casa? Entonces fíjate que aquí ya empieza con el sol. Métale al sol a ver. En nuestro caso, de Petro, el presidente, veíamos el sol directamente en el signo de Aries. Recuerden que los zodiacos que conocen la prensa, las revistas, son zodiacos basados en solamente la motivación y naturaleza respectiva del sol. Por eso yo aquí tengo, te voy a decir, tengo por acá un momentico que voy cuadrando las exposiciones y así avanzo más rápido.
zodíacos. Está por acá. No, aquí no está. Es algo muy bonito que es mirar, pero sí lo tengo acá en estas láminas. Sí los tengo por acá. Voy a buscarlo. Más detalles. Que es mirar los zodíacos que hay. Lo había sacado, pero se me perdió. Es una cantidad de documentos que tengo. No sé si aquí está. Uso, nivel. Varios zodiacos. Aquí está. Creo que es este. Sí. Hay una serie de zodiacos que están basados precisamente en la influencia del Sol, directamente los signos, ¿sí? Es que hay uno más interactivo. Creo que yo les envié esta información, ¿sí? Bueno, aquí está. Que es este que se conoce y que lo promueven directamente los periódicos, las revistas o las mismas personas que se exponen en profesores que cualquiera que sea el nivel que se exponen en la radio o en la televisión o en las entrevistas que hablan de cada uno de los signos, la naturaleza de cada uno de los signos, ¿sí? Y por supuesto pues hay que conocer un poquito sobre cada uno, ir leyendo cada signo. Para eso están los libros, los manuales que van dando explicación de la naturaleza de cada signo. Y esos son términos generales, esos son esos tipos de zodiacos. Los otros son directamente por signo. Son zodiacos que se basa para cada representación. Cada signo tiene su fecha de inicio y fecha final del mismo, cuando el Sol pasa por ahí, y lo que genera cada una síntesis muy general de lo que nos explica lo que es el Sol en ese signo nomás, solamente el Sol. En Géminis está la fecha que el 20 de mayo al 20 de junio, siempre están entre el 20, 21 o 22 de cada mes con respecto al otro. Cáncer, todos esos tipos de zodiacos los conocemos, y las revistas o en internet también está llena de ese tipo de páginas. Algunos promueven ese tipo de muy bonito, ¿sí? Promueven este tipo de astrología muy particular, muy psicológica, y plantean un zodiaco basado en eso, pero este sí ya entra un poquito en detalles para mirar cómo está constituida una carta natal. Está constituida por casas, qué significa cada casa, para qué sirven las relaciones de pareja, de trabajo, de hijos, de padres, de familia, mi infancia, para explorar ese campo, y parte que se debe tener en cuenta en una carta natal.
entran directamente a mirar los signos respectivos y empezar a mirar ya directamente su simbolismo. Y hay que tener en cuenta los aspectos mismos, la naturaleza, y mirar cómo está el sol, la luna, ascendente, Saturno, y mirar otros planetas a tener en cuenta. De tal manera que, como es un zodiaco de autoconocimiento, entonces interpretar la carta es muy fundamental para ello. La carta natal en sí. La carta natal pues tiene sus elementos, que es lo que estamos mirando, ¿sí? No solamente se basan en el zodiaco, sino hay que mirar el zodiaco con el sol, hay que mirar los demás planetas. Y cómo significa cada uno y su incidencia en cada signo que la persona tenga. Estamos hablando de la naturaleza de los planetas, en los signos y en las casas, que es la analogía que cada uno de ellos tiene y su respectiva interpretación. De ahí que este autor, Jerónimo Vigone, sobre técnicas que se deben tener en cuenta, plantea que también, después de salir de ese cuestionario, la necesidad es cómo se acercará a las experiencias, en qué coincide el sol, la luna en esta carta. Hay que mirar esa parte, de qué modo actuará el ascendente con tendencias comunes, en qué puede estar en conflicto el sol, la luna. Hay que mirar la relación que hay, y que haga una breve interpretación de cada planeta según su posición por signo y casa. Esto implicaría hacer lo siguiente, según este autor, ¿sí? Y muy buena, es explicar planeta por planeta. Aquí entrar de lleno a mirar este tipo de influencia, ¿sí? Pide que se coja, en este caso, Sol en Aries en casa 7, la luna para Petro, la luna en Piscis en casa 4. ¿Qué significa cada uno? ¿Qué significa la luna en el signo de Acuario y la luna en el signo en la casa 4? Eso es lo que quiere decir. Un detalle de uno por uno. Y una breve síntesis. Porque uno se va a encontrar que lo que hablan las revistas, los periódicos, solamente es del sol. No más. Ustedes tienen que mirar el sol y los demás planetas, como estamos mirando. Entonces la metodología plantea que coja planeta por planeta y lo analicen. Consulten los libros, la literatura, y cuando tenga ya experiencia en ese campo, pues ya puede, digamos, tener solturas para no cometer equivocaciones. Esta analogía de significar los planetas es muy amplio y está muy explícito en los libros, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Sí? Entonces te le vas a ayudar tremendamente a hacer ese tipo de ejercicio. También plantea que haga al final una breve síntesis de la misma y comience después a un desarrollo donde tenga en cuenta lo siguiente.
qué es lo que le interesa a esta persona que busca en la vida. Muchas veces hacemos los esquemas por una motivación que tenga la persona, que nos queremos consultar o analizarle. Puede ser una persona pública, o ya que haya muerto, o que esté viva, ¿sí? El tipo de relación, ya es qué tipo de relación, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, la madre, el papá, el amigo, el hermano. Entonces viene una serie de preguntas que se hace uno y que también se lo hace a la persona, o bien se lo plantea cuando uno mira un esquema, ¿sí? Se plantea este tipo de preguntas. Entonces aquí vemos cómo se extiende ya más en detalle. No es tan fácil interpretar, por eso es que es muy difícil. Mucha gente gasta toda la vida y no termina de interpretar, ¿sí? Ni siquiera el de él, ¿sí? No es tan fácil interpretar, es difícil, ¿sí? Es lo más difícil. Bueno, este autor llega a un momento en que empieza a generar una serie de puntos. ¿Recuerda los puntajes? Esos puntajes van a servir muchísimo. Pero llega a una síntesis muy consolidada, donde evalúa cada partecita. Son alrededor de 30 y pico de conceptos que hay que tener en cuenta para evaluar. Entonces los evalúa, depende de lo siguiente, ¿sí? La angularidad, entonces máximo 7 puntos. Entonces ahí va a ver si pone ejemplos, ¿sí? Para ello, ¿sí? El regente del ascendente, máximo 6 puntos. Comienza así una evaluación. El foco del modelo planetario tiene unos puntajes. El foco de configuración, todo tiene un puntaje. Planetas presentes en casa 1 vale 4 puntos. Planeta presente en casa 2 vale 2 puntos. Planeta guía que es el planeta que guía a los demás. Perdón, Fernando, ¿sí? ¿De qué dependen los puntos? O sea, porque yo pongo 6, 3, 4, o sea, ¿cómo defino cuántos puntos? ¿Cómo lo evalúo? Sí, ¿cómo los evalúo? Para el puntaje, por ejemplo, si encuentra planetas en casa 1, le pone 4 puntos. A medida que se presente, si hay todos los planetas en casa 1, pues imagínense, pongo 7, serían 7 por 4, 28 puntos. Ahí sí, al final, miren, a ver si lo entienden esta tablita. Vamos a poner al final. Es bastante en detalle, entra en muchos detalles, ¿sí? Es una especie de ingeniería de detalle. Y al final da un puntaje. Sí, al final, sí, ya le muestro. Una vez lo hicimos en una clase, un momentico, llegó hasta allá. Con unos ejemplos, y teníamos el caso de personajes públicos, desde Che Guevara. En este señor toma la interpretación del Che Guevara, y creo que ahora recuerdo, uno que fue presidente argentino, y Evita Perón, y Perón. En el libro está en esa interpretación. Mira aquí. Al final llega usted, son 38 puntos que hay que tener en cuenta. Y al final, ¿para qué sirve esto? Va evaluando, depende de lo que va encontrando. Entonces, si le da unos parámetros, sí, a ellos dan parámetros, que son los puntajes que tienen aquí de referencia. Hasta cuántos puntos le pueden marcar. Pero aquí lo hace. 17, digamos 15 puntos, más aspectado, más elevado, ¿sí? Los valores que hay que asignarle a cada uno de ellos, pero se lo van asignando a cada planeta. Esa es toda el origen de este cuestionario, ¿sí? Si encuentra planetas angulares, pues hasta 7 puntos, entonces va uno sumándole a cada uno. El regente del ascendente 6 puntos.
foco de modelo hasta 3, valora, máximo hasta 3, aquí le pone el límite. En la casa 1, 4 puntos, entonces si tiene la luz, el sol en casa 1, 4 puntos, si tiene la luna, 4 puntos, si tiene Mercurio en casa 1, 4 puntos, es decir, a cada uno le va evaluando. Cada planeta de los que tenemos, 2, 4, 6, 8, 10 planetas, incluyendo al Sol y la Luna como planeta. Entonces, lo que se va a evaluar dentro de esta metodología es a los planetas, o sea, allá vamos para allá, vamos a hablar sobre el arquetipo planetario. Y está la base de la interpretación, las modernas interpretaciones que quieren llegar allá, que es a mirar los famosos arquetipos, ¿sí? Esos arquetipos según las definiciones del psicoanálisis, ¿sí? Como esos tipos de modelos que se tienen de referencia. Entonces lo que se busca acá en este tipo de metodología que hace este autor, que les mandaré el libro por supuesto para que lo tengan, si en algún momento quieren avanzar pueden leer este tipo de metodología. Entonces lo que va haciendo es va evaluando cada planeta, le va poniendo unos números y aquí le dice que los puntajes hasta cuántos puntos le pueden colocar. ¿Entendió esta Fanny? Sí, mil gracias. ¿Sí? Bueno. Ese tipo de metodologías que están surgiendo, que es la que, un momentico, apago acá. Ya. Entonces, fíjate que mire, como va viendo el esquema, va evaluando. Por supuesto, él va explicando, en el libro va explicando algunas cosas que hemos visto, otras que son muy propias de la interpretación. Entra en mucho detalle, por supuesto que diligenciarlo no es tan fácil. A veces hay que dejarles espacios ahí en blanco porque uno no entiende, ¿sí? Con el tiempo, pues él en la explicación, con el tiempo se van familiarizando con otros conceptos que hay que tener en cuenta. Punto medio entre el Sol y la Luna, ya lo vamos a mirar, y puntos arábigos. Las llaves de intersección, estas armónicas y dracónicas son ya nuevos conceptos que se tienen de la astrología que han surgido y que se han popularizado y tienen sus escuelas, ¿sí? A tener en cuenta. Entonces al final pues le va a dar unos totales por planeta. Entonces ahí va a haber la preponderancia de los planetas y va a generar toda la psicología de arquetipos planetarios. Esto lleva a este tipo de astrología astrología que yo tengo acá, algo que tengo por acá, estoy mirándolo donde lo tengo. Aquí está, salió algo, ahora sí salió esto, sí, eso. Esta de acá, esta es. Este es de un autor que se llama Queirón Queirón Legris, es un psicólogo que trabaja, vive en Estados Unidos, es licenciado en filosofía y psicología, tienen doctorados y maneja un instituto dedicado directamente a los nuevos modelos arquetípicos planetarios, ¿sí? Escribe un libro muy famoso, se llama El Cosmo Arquetipal, y habla de una astrología que se avecina,
que va a coger fuerza, furor, que se llama astrología arquetipal, los arquetipos, los prototipos, que también se conocen, ¿sí? Entonces, es una astrología basada precisamente en la interpretación de los planetas mismos, ¿sí? Entre eso, pues podemos mirar cómo cada planeta tiene su arquetipo de Plutón, arquetipo del Sol, arquetipo de esto. Entonces se van directamente al esquema y van mirando qué arquetipo tiene, cuál es el planeta que más lo caracteriza, si ya hizo una evaluación y todo aquello. Entonces va a surgir una astrología dedicada a ello. Bueno, algo interesante que hay que tener en cuenta, que es que usted mira un esquema cualquiera y está quieto, ¿sí? Hay que ponerle movimiento, hay que darle movimiento a esto. Todo este curso lo hemos dedicado a la parte quieta, mirar esto y descomponerlo, ¿sí? Entonces ahí sale el famoso temperamento, carácter, el destino. Muchas veces esto nos permite, ya le digo, mostrar las fortalezas y debilidades que puede tener una persona, ¿sí? En qué área se va a destacar más, cuáles son las dificultades, los problemas. Y aquí, por ejemplo, Petro tiene Saturno, no mira Saturno, en la casa 3, la casa 3 es la comunicación. Y tiene que ver con el público donde uno se enfrenta, los medios de comunicación, los medios de expresión. Entonces ahí es donde tiene muchos problemas. Entonces no va a tener muy bien la radio ni la prensa, ¿no? Eso se vienen con todo, ¿sí? Para este autor, y siempre ha sido así, él siempre lo han, en la vida, a la biografía de él le ha mostrado que los medios de comunicación siempre no le daban importancia al inicio, a los debates de él, cuando empezaron ya a ser más públicos estos debates, porque estaba tocando temas muy delicados, que eran los paramilitares, el narcotráfico y la corrupción misma. Estoy hablando sobre la biografía de Petro, ¿sí? Entonces uno mira también todos estos elementos, hay que mirar los datos biográficos de las personas, si quiere un análisis más en detalle, o bien consultando a la persona, ¿sí? Que le haga un relato de su vida, ¿sí? Hasta la fecha, para ir precisando el alcance mismo de los signos, de las casas, de los planetas, de los aspectos, etcétera, etcétera. Entonces, para ponerle movimiento hay que mirar lo que se conoce como los ciclos, ¿sí? Yo tengo esta presentación acá y todo está basado en ciclos, hay ciclos para todos. Hoy en día se le llaman los ciclos circadianos, acuñaron eso, que tenemos cada órgano, tenemos 12 sistemas, hay órganos que rigen de cada sistema y cada uno tiene su ciclo, el riñón, el corazón, el ciclo, el estómago, cada uno cumple el ciclo, y hay unos ciclos muy profundos que son los ciclos ya internos de las glándulas endocrinas, que son una bioquímica que responden a no solamente estímulos, en este caso, sino a esa ciclicidad del día. Entonces en el día pues conocemos que hay una fase de luz y hay una fase oscura. Si hay una fase oscura de día, entonces hay una fase creciente y hay una fase de noche decreciente. Podemos verla acá. Pero hay varias etapas. Hay un amanecer, hay un mediodía, un crepúsculo y una medianoche.
Luego hay una etapa de vigilia y sueño. Hay unas horas de luz y unas horas de oscuridad. Por eso hay unos ciclos que se llaman de expansión y retracción, que es cuando se expande, cuando se retrae. En el zodiaco lo tenemos en el año como el comienzo de las estaciones en Aries para el hemisferio norte, ¿sí? Que es la estación de primavera. En Cáncer, que es cuando es solsticio de verano, en junio, que es en junio. En Libra, que es en septiembre, que viene el equinoccio de otoño. Y en Capricornio, que es que comienza en diciembre, por esa fecha para el aspecto de invierno. Y cada uno pues tiene analogía con el amanecer, con el mediodía, con el crepúsculo, con la medianoche. Teniendo en cuenta eso, pues hay ciclos externos cósmicos y hay ciclos internos de los organismos respondiendo a esos ciclos. Ya hay estudios ya avanzados que dicen cuando secretan las glándulas, las serotoninas, y demás funciones. Hay más alrededor de 36, 40 ciclos que tienen las glándulas endocrinas. Empiezan a secretar desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Cada uno tiene un ciclo y eso es repetitivo todos los días, ¿sí? Aquí muestra es un ciclo, un gran ciclo, que es el ciclo del año, ¿sí? Entonces en el año vemos cómo responde a esto, a un nacimiento, una generación, la parte impulsiva, la evolución, crecimiento, parte de desarrollo, la madurez, en el año, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué viene? Viene la segunda gráfica, que es mostrar que tenemos, cuando hay que mirar un ciclo, hay que mirar dos fases, una fase expansiva y otra parte regresiva del mismo. Y todo comienza con la conjunción, se expande a la cuadratura, llega al máximo a la oposición. Y se retrae lo mismo, pero en una forma ya siguiendo el ciclo regresivo, de cuadratura y de oposición para volver nuevamente. Todo eso es un eterno retorno planetario. Los planetas tienen esos ciclos, ¿sí? Por eso, no sé si pueden ver esto. Cada planeta pues responde a un ciclo y que sigue en torno al zodiaco, que es todo está en movimiento. Mercurio se mueve, hace toda una por el zodiaco en 88 días gasta para darle una vuelta al zodiaco. Venus es de 224, le da una vuelta al zodiaco. La Tierra cada año, Marte cada año y 3 meses, Júpiter cada 12 años, Saturno cada 20 años, Urano cada 84 años, Neptuno cada 165 años y Plutón cada 248 años. O sea, cada uno sigue un ciclo respectivo y que lo va marcando directamente en el esquema. Hay unos ciclos de ciclos. Como uno tiene que tener en cuenta la edad de la persona, ¿sí? Hay estos 5 principales ciclos que entre Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón que hay que tener en cuenta. Y eso lo tiene en cuenta es por la edad misma y el periodo que tiene el mismo, ¿sí? Por supuesto, uno tiene ciertos años que serán fundamentales y claves para la persona, teniendo en cuenta los ciclos, ¿sí? Entonces, el ciclo más famoso es el ciclo de Júpiter, respectivamente con Saturno, que es cada 20 años. Pero hay un ciclo de Saturno de Júpiter con Urano, con Neptuno, con Plutón, que siguen un promedio de años, respectivos, son muy largos, hay años que se pueden fijar directamente. Pero también hay que tener en cuenta los retornos, que es lo que vimos, ¿sí? El retorno de Saturno, que cada
29 años, el retorno de Júpiter cada 12 años, el retorno del mismo Sol cada año, etcétera. Bueno, esa parte de ciclo es una parte predictiva. Ya es una parte de ponerle movimiento a un zodiaco, que sale ya una la interpretación. Y esa será algo así como colocar, en este caso vamos a tomar a Petro, vamos a ponerle dinamismo, 2 casas, algo así como a partir de el interno es la parte natal, y el externo es lo que se ve en este momento en el cielo, ¿sí? Son los famosos tránsitos planetarios. Es darle movimiento a todo, comienza a moverse, puede ser diario, cada mes, por segundos, por minutos, por horas, a ponerlo por días, es algo así que se empieza a mover todo. Y a medida que se va moviendo, él va interactuando con el esquema interno, que es el círculo interno, que es el natal de la persona. Y afuera es el movimiento planetario de los ciclos que acabamos de ver, ¿sí? Entonces hay ciclos de ciclos, así como hay ciclos internos, hay ciclos cósmicos. Uno de esos ciclos es los tránsitos. Pueden estar esos tránsitos periódicos de minutos, de segundos, de años, etcétera, etcétera. Entonces vemos una correspondencia entre ambos, el macrocosmo, que es lo que estamos mirando, cómo se mueve, y el microcosmo, que es cómo responde el organismo. Y ahí está la clave de todo su destino, ¿sí? Una de esas técnicas es la que estamos mirando, se llama tránsitos, y es la técnica más usada, y es la mejor predictiva en el sentido de darle significado a un esquema, ¿sí? Pero esta técnica ya es avanzada, ya es mirar el caso de una persona y mirar sus principales tránsitos y darle movimiento para mirar cómo responde esa parte natal o esa potencialidad que tiene una persona en determinada área, ¿sí? ¿Cuándo se va a destacar? Porque la gente preguntará, bueno, ¿y cuándo sucede esto? Yo sé que tengo esto, lo aquello, pero ¿cuándo me pasa a mí? ¿Qué me va a pasar? Entonces hay que mirar ahí qué quiere que le pase, mejor dicho, a dónde tiene más miedo. Entonces uno se dedicará a ello. No sé si me hago entender. Dejo abierto para preguntas y respuestas de ustedes. Están Fanny, Esperanza, Javier, Pilar, no sé si está, Clara Berrío, sí. Dejo preguntas, algunas preguntas al respecto. Partes arábicas. Voy a entrar a otro esquema que se llama Meridian. Ese programa pues no está disponible para ustedes a menos que lo compren. Es un programa costoso, pero muy bueno, eso sí, programa muy bueno. Se va a Meridian. Voy a mirar el caso de Petro. Este programa tiene unos módulos más flexibles, más adaptables, ¿sí? Aquí está el Petro, vamos a mirar Petro, Gustavo Petro. El esquema tropical. Este es el mismo esquema que hemos visto en el Sol Rafael de Gustavo Petro, pero vamos a mirar algo que se llama partes arábicas. ¿En qué consiste? Eso hay cantidad de partes arábicas. En sí es la condición de las partes arábicas. Entonces aquí está partes arábicas.
partes arábigas, así está. Prácticamente estos son unos modelos que siguieron los árabes, astrólogos árabes. Eran modelos virtuales, no son planetas, son lugares en el espacio zodiacal que caracterizan determinados sucesos para ellos, ¿sí? Entonces le llamaron así, la parte de la abundancia, el accidente, pero lo más importante es la parte de la fortuna, eso que traducía, ¿sí? Para muchos autores caracteriza la vida misma de la persona, para otros es la vida material, o sea, esa parte de fortuna material que tiene la persona. Hay parte del espíritu, hay una cantidad, hay más de 200 partes, mire. Alegría, amigos, amigos de la madre, tiene todo. Pero ya le digo, no son planetas, son lugares virtuales, lugares donde acomodan toda una serie de actividades. ¿Cómo se sacan esas partes arábicas? Se suman, generalmente están contempladas sumando dos aspectos y restando uno. Se suman dos, en este caso, por referencia ese es el ascendente o la casa respectiva, con planetas. Se suma un planeta y se resta el otro planeta, entonces le va a dar un espacio en el zodiaco donde va a tener esas características propias de ese destino para averiguar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero mirar la parte de la fortuna, los juegos, si yo quiero mirar algo de juego, pues él me va a decir que coja el ascendente, súmele el Venus y réstele Marte. No sé si pueden mirar mejor, voy a ponerlo en 4, acá, ahora sí. Pueden mirar ya con más calmita. ¿De dónde salieron? Estos son muy, por ejemplo, Alburín, depende de qué escuela, si quiere árabe, de Betius Valens, que es un astrólogo romano. Al-Biruni es árabe, ¿sí? Entonces depende de que lo quiera. Entonces ellos establecieron una cantidad de partes arábigas, ¿sí? Eso es cantidad que hay, ¿sí? Quiere mirar la muerte, entonces ¿cómo se mira la muerte? Entonces ese espacio se mira es el ascendente más las 8 menos la luna. Aquí, según este modelo. Aquí le pone A más B menos C. Son 3 aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo así menos la luna? ¿Cómo sería? Es la longitud. Esto es por longitud. Son las longitudes, ¿sí? ¿Cómo se halla eso? Ya vamos allá. Vamos primero en la parte de la fortuna, ¿cómo la calculan? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Entonces vamos a ver aquí fortuna. Le llaman las partes, no ruedas, sino las partes, ese es el término. Ahí llegó la fortuna. Acá, comercio, coraje, debate, deportes, deseos, encanto, ocultismos, eslavos, honor, juego, armonía, devoción, herencia, muerte, posición social, matrimonio, cambiemos de autor a ver. Estos son solo ya más contemporáneos que también hacen un análisis de eso, ¿sí? Mire, más completo. Aquí está la fortuna, aquí está, sí. Fortuna. Aquí vamos a mirar este que es el que más conocemos, que es la parte de la fortuna, que se calcula es
el ascendente más la luna menos el sol. ¿Cómo lo calcula? En un esquema, ¿sí? Entonces vamos a un esquema. Solar Phi. Eso depende. Si la persona nació de día, si la persona nació de noche. Si la persona nació de día, se hace el ascendente menos. La luna más ascendente menos. Perdón, ascendente más la luna menos el sol. Longitudes, estamos hablando de longitudes. En caso de que nació en la noche, lo contrario. En estos, ¿cómo lo calculan? Pues se miran las longitudes. En este caso se va uno al reporte. Este es el símbolo de este es el símbolo de la parte de la fortuna, ¿sí? Que es muy común. Por ejemplo, Petro lo tiene a 16 grados en Leo, en conjunción con Urano. ¿Cómo se llegó allá? Entonces ese es el reporte, se mira lo siguiente. Vamos a mirar el reporte acá y nos dice la posición del ascendente. Aquí nos dice la posición del ascendente a 27. O sea, en longitud desde el punto vernal hay que sumarle 6 signos porque está en el séptimo signo. 6 signos de 30 grados son 180 más 27. Esta es la longitud. 180 más 27 nos da 207. 43 minutos, 7 segundos. Le quito la longitud de la luna que está a 29 grados del Leo, de Acuario. Está a 18 grados más 300 da 318. Entonces, a 200 y pico le quito, si da negativo, tengo que restarle 360 grados. Entonces le quito la luna le sumo la luna, en este caso, ascendente más luna, y le quito la posición del sol. De tal manera que me da esta posición de a 16 grados de Leo. Si nació de día, si nació de noche, lo contrario. En la astrología, si lo calculas, el mismo programa lo calcula, el mismo lo hace. Sí, bueno, lo hace. ¿Y cómo lo interpretas? Bueno, ya va para allá, vamos para allá. Entonces, primero, ¿cómo lo calculamos? Lo hace el mismo programa, depende de la escuela. Ya miramos que usted puede también inventar, si se le ocurre hacer un punto. Lo más importante son el de la fortuna y uno que llama el espíritu. Mire el espíritu. Pero mire cómo se calcula. Ascendente más sol menos la luna, lo contrario, ¿sí? Esto se ha permitido confusión porque se dice que cuando la persona nació de día, pues se maneja el de la luna menos el sol. Si nació de noche, de sol más la luna, perdón. Si nació de día, se maneja el del sol. Si nació de noche, se maneja el de luna. Entonces hay una confusión en torno a parte de la fortuna, da la hora de nacimiento, en el día o en la noche. Pero para efectos de explicación, estos dos puntos son los más importantes. La fortuna y el espíritu. Cuando se habla de la fortuna, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Los programas lo tienen. Vamos, Solar Phi. Ellos quieren sacar la interpretación, entonces es muy sencillo en este programa. Perdón. Vamos acá a esta parte. Editamos. Perdón. Voy a parar tantico. Déjeme toser.
continuamos, editamos, y aquí en esta parte podemos ver, en el Solar File nos dice qué parte arábiga hay que tomar en cuenta, en este caso la fortuna. Nosotros si la pongo acá se me va para el otro lado y me desactiva la fortuna. Si la dejo ahí, listo. Y puedo poner otros puntos, ¿sí? La luna negra, puntos arábigos serían, más importantes son esos, ¿sí? Y la parte del espíritu, vamos a ver si este espíritu está acá, espíritu, debe estar. No, da la confusión que se tiene en torno al espíritu, no lo tiene, esta parte no lo tiene. Tiene sí la luna negra, que es otro punto virtual, los nodos, el nodo lunar, no tiene esta parte, simplemente la parte de la fortuna, para Solar File. Otros programas tienen la parte del espíritu, etc. Entonces si quieren desactivarla, simplemente pasan a la siguiente columna y quedan desactivadas. Si quieren activarla, la dejan directamente en el lado izquierdo y la graban. Ahí, y graban directamente y hacen selección. De manera que queda el esquema queda directamente visualizada la parte de la fortuna. O sea, ustedes ya no tienen que hacer eso, eso lo hacen los programas, ¿sí? Lo que quieren es, lo que dice Fanny es cómo se interpreta, es lo que quiere decir eso, ¿sí? Entonces, para los árabes, que eso fue un aporte de los árabes, no es un planeta, es una parte ahí que cuando se sitúa ahí, que cuando pasa un planeta por ahí, o un planeta le hace aspecto a eso, se vuelve significativo. La parte de la fortuna para los antiguos indicaba la parte material. O sea, andaba de que dónde daba frutos materialmente esa parte. Asociaban a la parte física. No era espíritu, sino a la parte física, o sea, la parte material. En el caso de Petro, si te preguntan eso, él tiene la parte de la fortuna en la casa 10 y en Leo. ¿Qué significa la casa 10? La casa 10 es la casa de la profesión. O sea, donde va a triunfar es en la profesión. Pero más que la profesión, cómo se desempeña, porque la casa 10 es la casa del desempeño, cualquiera que sea la profesión. No siempre es la que uno se gradúa, no siempre. Mucha gente que tiene otras carreras, pero no las ejerce. En el caso de Petro es un economista en la vida de él, pero nunca ha ejercido, digamos, la economía como tal. Él ha ejercido más bien cargos públicos de elección. Personero, en la vida de él fue personero en Zipaquirá, la tierra donde vivió la parte de su niñez y su juventud. ¿Me escuchan? Pregúntame. Sí, te escucha. Estamos hablando de Petro y usted me hace la pregunta que qué significa la parte de la fortuna. Le estoy dando una interpretación ya que cómo de él, ¿sí? Leyendo la biografía, un libro que escribió él, muy bueno, muy bonito, que es biográfico de sus sucesos principales. Fue personero, fue un cargo público de personero, después fue como está unido a Urano, y Urano tiene que ver, si usted mira el planeta Urano, Urano es la contracultura, Urano es el planeta de la guerrilla, planeta de los inconformes, planeta de los rebeldes, de los renegados, de los famosos rebeldes sin causa. Ese es Urano. Y entonces si uno mira el fenómeno de guerrilla, él desde muy joven se vinculó a la guerrilla, al M-19, ¿sí? Él no fue de la FARC, ni el ENO, ni nada de eso, fue de la M-19, que fue ese movimiento que se creó a raíz de las fraude electoral de la NAPO, que entonces le colocaron el M-19, y fue un grupo que surgió un ala militar y un ala ideológica, y Petro entra dentro de los alas más vinculándose directamente a esas tendencias, ¿sí? Entonces el Urano en casa 10, la casa 10 ¿qué es? La profesión, el trabajo. Está la parte de la fortuna y luego él va a triunfar directamente
En su parte guerrillera, la formación guerrillera, sí, la formación de izquierda lo hace. Él dice que estudió el Capital a los 13 años, ya en la universidad ya empezó a manejar más bien el concepto de izquierda, todo lo que era todo este tipo de tendencias ideológicas y políticas, económicas. Fuera de eso, él con el Movimiento 19 se desmoviliza, él entra a un proceso de elección como movimiento, sale representante a la Cámara, después pierde la elección, son amenazados, porque estaban en un exterminio completo a los movimientos revolucionarios. Ya tenía el antecedente de la Unión Patriótica, que estaba matando a todos sus líderes que se habían desmovilizado, o bien la ala política que estaba incursionaba públicamente. Entonces Petros en este muestro lo mandan de secretario agregado cultural, él escoge Bélgica, los otros guerrilleros vivos que están escogen otros países como España, como Inglaterra, como Alemania, él escoge Bruselas, allá se queda 2 años, hace una especialización en medio ambiente, regresa nuevamente y empieza a incursionar en la vida política, aspira nuevamente a la Asamblea, perdón, a la Cámara de Representantes, gana, aspira a la alcaldía de Bogotá, pierde y nuevamente se lanza y gana la alcaldía. Son cargos públicos. Entonces vemos que es muy exitoso la parte de la fortuna ya en los cargos, en la profesión, ¿sí? Perdón, en la casa de honores, de títulos, de cargos, de empleo. Es la casa de los empleos. Entonces, como empleado público le va muy bien, excelente. Hace las alcaldías, aspira a la presidencia, nada, no gana, pues, por segunda vez aspira a la presidencia. Él sigue siendo senador como tal. Y aspira a la tercera vez, esta última del año pasado, hasta la fecha aspiró ya por tercera vez y gana la presidencia. O sea que la parte de la fortuna le ha funcionado bien, ¿no? Como cargos públicos para ejercer, o la profesión le ha ido muy bien. Un Urano ahí que le ha permitido a él desempeñarse bien, por supuesto. Él dice, en la historia que él muestra, él dice que solamente cuando estaba guerrillero usaba 2 camisas y 2 pantalones. Ese era el único bien que tenía, ¿sí? Muy aguantó, cuando llegó a Europa, él se compró, aprendió a manejar ahí, y Saturno tiene que ver con el transporte, abajo en la 3, compró el primer carro, ¿sí? Se casó 3 veces, o vivió con 3 personas, cada uno tuvo un hijo, en total son 5 hijos que él tiene, y muestra que él ha sido muy afortunado en el sector público, primero porque ha sido una figura muy pública, cada día se era cogiendo más fama, más popularidad, la gente ya fue creando un populismo, o sea, ya la gente ya era una corriente, ya era una doctrina, ya era un movimiento. Él perteneció a varios movimientos, pero se decepcionó de esos movimientos y él creó su propio movimiento. Por eso le llamó Bogotá Humana, después Colombia Humana, el Pacto Histórico, todos movimientos creados por él, mezclados con unos de otras corrientes, entonces los integran y forman un nombre genérico. En este caso, pues Pacto Histórico. Dado que él se sentía pues muy frustrado en el sentido de que la decepción que tuvo con los movimientos como tal. Respuesta satisfecha. Fanny, ¿más preguntas? Sí. No, o sea, Vamos a coger a alguno de ustedes, ¿sí? Para tener... antes de eso. Preguntas. Vamos a coger un esquema. ¿Cuántos tenemos ya? Son las
Las 10 Yo creo que y vamos a 20. terminar acá. Vamos a hacer un ejemplo de uno de nosotros, ¿sí? Cualquiera, quien dice sí, abrirlo. A ver, si quiere el mío. Fanny, Fanny, Ujú, Fanny, Fanny. Creo que está así. ¿Sí? No, ujú. es otra Fanny. Está con una sola N. Fanny. Tampoco. Así, aquí salieron ya. Fanny Mantilla. María Teresa Mantilla, sí. Aquí está la. Hay uno que dice. No sé si está bien. ¿Cuánto? Ah, Hay el uno que que está, dice la una, una, no, la una y la una media, y es la media. una y Entonces media. vámonos a ver de la una y media, que es este. Sería este. Este nos dice que la 1:30, ¿sí? Este, 1:30. Sí, Entonces, sí. listo, Ujú. hagámosle y miremoslo. Aquí está el esquema de Fanny, que nació un 8 de mayo de 1954, era un sábado a la 1:30 de la mañana en Zapatoca. Zapatoca es una población a unas 2 horas de Bucaramanga, alrededor de 2 horas. Sí. Darle como, según las metodologías que hemos visto, primero contemple el esquema y mire, si deténgase ahí un buen rato, visualícelo y vea qué es significativo ahí, qué ve significativo. Esta es la última, Fanny. ¿Cómo Este es el dices? último, Sí, sí. esa es la Sí. última, sí. Ah, porque yo tenía otro concepto, el de la una, sí. No, una y Sí, 30, esa es bueno, la, eso es la cambió hora. porque estaba en la casa sexta. La luna estaba en la casa sexta, como puede ver, sí. La luna y creo que Urano también. Bueno, aquí podemos ver el sol. ¿Dónde se encuentra el sol? ¿Sí? Empezamos por el sol. ¿Qué dicen ustedes? Respuesta. Está en la casa 3. ¿La luna dónde está? ¿Y en qué signo está? Entonces aquí podemos ver que el sol está en la casa 3 en Tauro. Y está unido a Mercurio. Está muy unido, ¿sí? Mire esa unión que hay. Ujú. ¿Qué más podemos ver? Que Venus y Mercurio están en la casa 4, el mismo signo, Géminis. Aquí también el Sol y Mercurio están en el mismo signo. Urano y la Luna están en el mismo signo y en casa quinta. Estas van a ser significativas en la vida de la persona. La casa 3, ¿qué es la casa 3? Recuerden que son los hermanos, pero también es la casa de los estudios, de las comunicaciones, hasta del vecino. Es todo lo que tenga que ver con la formación de la persona. O sea, la persona va a ser un eterno estudiante toda la vida, ¿sí? Porque su curiosidad no la va a satisfacer nada ni nadie, ni el saber va a ser muy abundante y ¿Qué te querrá hace saber todo, pensar, querrá saber de todo. Y eso está bien, qué te hace pensar eso? ¿Porque está ahí sí, porque Mercurio o el qué? Sol y Mercurio. Estar ahí, cuando están ahí en esa zona significa que eh, una búsqueda permanente del saber, ¿sí? Siempre pues, quieren un saber muy práctico, porque Tauro tiene que ver con la tierra, ¿sí? O sea, son saberes prácticos, esa es la praxis, eh, la teoría con la praxis, se llama así, lo práctico. El Venus con Mercurio ahí va en la casa 4, el embellecimiento de la casa, el hogar, el torno del hogar, ¿sí? Son los dos planetas más benéficos y los tienen en la casa 4. Podemos, ¿qué se puede deducir de ahí? Que la casa, el entorno del hogar, ¿sí? Hijos, papá, mamá, ¿sí? O el mismo hogar que formen. Aquí está la luna con Urano. Está prácticamente en una conjunción. Entonces, Urano es lo imprevisto, ¿sí? La luna es los cambios. Está en la casa quinta. La casa quinta normalmente son los hijos, son los amores. Y podemos ver que hubo amores en la vida de la persona muy rápidos y se fueron también, ¿sí? En torno a ellos, ¿sí? Plutón es de las transformaciones, está en la casa sexta. Si vamos a mirar la parte de la fortuna de esta persona, mire que está en la casa
igual que el de Petro. Imagine. Entonces fíjate que la fortuna, ¿cómo lo hará? Por su profesión, o sea, ¿cómo se gana la vida de la persona? Por su profesión. Una cosa es ver que la fortuna de la persona es por la profesión. O sea, el ejercer de profesión le ha dado su estatus y su posición. ¿Sí? Como el medio cielo obedece a Júpiter, porque ¿quién es el dueño de esto, de esta zona? El dueño de esta se llama Júpiter, por estar arriba en la cúspide. Entonces se busca Júpiter, y Júpiter está acá en esta casa 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede uno deducir de todo ello? ¿Qué le dice el psicoanálisis astrológico? Que la persona, la casa 4 tiene que ver con familia, con el derecho familiar, con la psicología familiar, ¿sí? Que tiene que ver con todos los ancestros, padres, mamá, etcétera, todos los complejos y fenómenos que se generan ahí. Entonces, si la persona va a ejercer un cargo, va a tener vocación hacia un cargo que tenga que ver, explorar toda la psicodinámica familiar. Yo no sé, Fanny, si usted su psicología la aplicaba a eso. No sé si estoy bien o mal. No me he metido tanto en esa área. No la exploré. Bueno. No la he explorado, por lo menos hasta ahora. Pero por lo menos están los antecedentes bueno, es que Júpiter también en Géminis tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Entonces, el caso suyo es esa psicología de relaciones, en las comunicaciones conectivas, el proceso mismo de rompimiento de relaciones por falta de un entendimiento de la otra persona o una situación. Sí, eso más bien sí. Entonces, y ahora es muy optimista, explora, da muchos mensajes de optimismo a la gente, ¿sí? Ve que toda enfermedad tiene su causa, tiene sus remedios, ¿sí? Entonces encuentra remedio a todo. Así es. Eso sí. Eso sí se aplica. No, sí, ahí me siento identificada. Sí. Bueno, vamos a dejar la última clase, la 9ª, porque habíamos dicho que había 9 clases y la dejamos para la próxima jueves, ¿sí? Pero ya he agotado el tema de la interpretación. La semana entrante nos dedicamos a explorar uno que otro tema. Vamos a seguir con el de Petro, y uno de ustedes, o dos de ustedes, o todos ustedes, ¿sí? Y con eso pues culminamos nuestro curso de iniciación a la astrología 2. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, muchas gracias, Fernando, muy amable. Buenas noches, gracias, Fernando. Saludos a todos. Gracias.